Los secretos del paraíso más exclusivo de Lanzarote han salido por fin a la luz, y te aseguro que las cifras van a hacerte flipar. Pedro Sánchez, el presidente del gobierno, ha encontrado en el Palacio de la Mareta su particular oasis estival, un refugio de ensueño que, hasta ahora, parecía blindado a la mirada pública. Pero tras una batalla por la transparencia de más de 2 años, se ha destapado la impactante trastienda de gastos asociados a sus estancias. Más de 600.000 euros en mantenimiento y 820.000 euros en mejoras, además de casi 200.000 euros en facturas extra por sus vacaciones. Estos no son solo números, es la historia de un lujo pagado por todos, un escándalo de transparencia que salpica a la máxima institución del país y que te vamos a desgranar con todo lujo de detalles. Para quienes todavía no lo conozcáis, Pedro Sánchez, de 52 años, es el actual presidente del Gobierno de España, una figura política que lleva al frente del país desde el año 2018. Su vida pública y privada siempre ha estado bajo el ojo del huracán, y sus periodos de descanso, especialmente en residencias oficiales como La Mareta, no han sido la excepción. Esta historia lo conecta directamente con su esposa, Begoña Gómez, de 49 años, y sus 2 hijas, Ainhoa, de 19, y Carlota, de 17, quienes le acompañan habitualmente en estos retiros que se han vuelto un auténtico quebradero de cabeza para la Moncloa. La noticia central es la revelación de una serie de gastos adicionales, que hasta hace muy poco permanecían ocultos al público, asociados a las estancias vacacionales y privadas del presidente en la fastuosa residencia estatal de La Mareta, en Lanzarote. Estos datos se han hecho públicos tras 2 años de insistentes requerimientos al gobierno, culminando con una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno emitida en enero de 2024. Así, hemos sabido que entre enero de 2020 y mayo de 2023, el gobierno ha reconocido un gasto extra de 167.363,64 euros, sumándose al coste ordinario de sus vacaciones sufragado con fondos públicos, según los documentos oficiales de Presidencia recogidos por el debate. La reacción a estas revelaciones ha sido inmediata y furibunda, especialmente desde las redes sociales y el ámbito político. Los fans, o más bien los ciudadanos, han expresado una mezcla de asombro y descontento ante lo que perciben como un despilfarro y una falta de transparencia. Políticos canarios, como el presidente del Cabildo de Lanzarote, Osvaldo Betancourt, de Coalición Canaria, han sido especialmente críticos, denunciando que Sánchez no se interesa por la grave crisis migratoria que sufre el archipiélago durante sus estancias en la isla. Betancourt incluso llegó a pedir al rey Felipe VI que no volviera a ceder La Mareta al líder del PSOE para obligarle a pagar su propio alojamiento. Más recientemente, la líder del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, y presidenta del Parlamento de Canarias, manifestó que Sánchez no es bienvenido ni digno de esta isla, pidiéndole que se buscara otro lugar, y calificando su presencia de cuestión de higiene política y de respeto al pueblo de Lanzarote. Sus palabras, es su sola presencia contamina. Nadie lo quiere y ni siquiera lo defienden en su propio partido. Aquí tampoco le queremos, no pinta nada, reflejan el sentir de una parte de la población lanzaroteña, convirtiendo cada llegada del presidente en un foco de controversia y debate público. Para entender la magnitud de este drama, tenemos que retroceder en el tiempo y sumergirnos en la fascinante historia de La Mareta. Todo comenzó a finales de los años 1970, cuando el rey Hussein de Jordania mandó construir este impresionante palacio a orillas del mar, en la localidad de Teguise, en Lanzarote. Pero el destino de este enclave cambiaría radicalmente en 1989, cuando el propio rey Hussein se lo regaló al entonces rey Juan Carlos I. Sin embargo, debido a la imposibilidad de que el jefe del Estado español aceptara regalos de tal magnitud, La Mareta pasó a formar parte del patrimonio estatal, gestionada por Patrimonio Nacional. El rey Hussein nunca llegó a hospedarse en ella, pero sí lo hizo uno de sus hijos, quien pasó un periodo de vacaciones tras su boda, según medios especializados. Desde entonces, la residencia ha sido reformada en varias ocasiones, la última de ellas en 2018, coincidiendo curiosamente con la llegada de Pedro Sánchez al gobierno. La historia de La Mareta está íntimamente ligada a la realeza española y a otras figuras políticas de primer nivel. El rey Juan Carlos I y su familia se alojaron por primera vez en abril de 1993, tras la muerte del conde de Barcelona, don Juan de Borbón y Battenberg. Trágicamente, fue en este palacio donde falleció la madre del rey Juan Carlos I, María de las Mercedes,
el 2 de enero del año 2000, mientras la familia celebraba allí el Año Nuevo. Incluso el rey Felipe VI y la reina Leticia, entonces príncipes de Asturias, pasaron con su hija Leonor parte de las vacaciones de Navidad de 2005 en este lugar, lo que demuestra la relevancia histórica y el valor institucional de la propiedad. Antes de Pedro Sánchez, otros presidentes del gobierno de España, como José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero, también disfrutaron de este enclave privilegiado. La Mareta ha sido escenario de encuentros de alto nivel, acogiendo a jefes de Estado y rostros políticos de talla internacional, como el canciller alemán Helmut Kohl, quien fue el primer invitado en utilizarla en 1991 durante la cumbre hispano-alemana, o el expresidente de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev y su esposa Raisa, quienes se alojaron allí durante 3 semanas en 1992, según medios especializados. También han pasado por sus estancias Gerhard Schröder, el presidente checo Václav Havel, el exministro Rodrigo Rato o el presidente de Kazajistán, Nursultan Nazarbayev. En 2015, el rey Felipe VI, buscando regular su uso, estableció un convenio de colaboración entre Patrimonio Nacional y el Ministerio de Turismo, para que su utilización estuviera sujeta a criterios oficiales, visitas institucionales o fines de promoción turística de España. Y es en este contexto donde Pedro Sánchez, un año antes de la última reforma, en octubre de 2018, descubrió la Mareta. Tras asistir a los actos por el 20º aniversario de la concesión del Nobel a José Saramago en Lanzarote, se alojó en el palacio. Le gustó tanto que prometió volver, y así ha estado haciendo año tras año, convirtiéndola en su residencia preferida, no solo para sus vacaciones de verano, sino también para las de Navidad, como en 2018, o incluso para escapadas de Semana Santa, como la que realizó el pasado abril. El nombre de la residencia, por cierto, proviene de una antigua cisterna excavada en el suelo, conocida en la zona como Mareta, un detalle curioso que añade un toque de historia local a este complejo de lujo. Ahora sí, adentrémonos en los detalles más jugosos y reveladores que han desatado la polémica. El gobierno ha reconocido un gasto adicional de 167.363,64 euros asociado a las estancias vacacionales y privadas del presidente en la Mareta entre enero de 2020 y mayo de 2023. Esta cifra es una bomba, porque se suma al coste ordinario de sus vacaciones que ya se sufraga con fondos públicos, según los documentos oficiales. Pero atención, que la cosa se pone aún más interesante. La estancia de 2021 en la Mareta fue, con diferencia, la más cara, 84.505,06 euros en tan solo un periodo de 2 semanas. Una auténtica barbaridad. Las principales partidas de este gasto desorbitado se concentraron en transporte, manutención y alojamiento, según el debate. Y por si esto fuera poco, el debate también ha aportado datos para el año 2025, aunque con fecha de actualización a 31 de marzo de 2025, lo que complica la interpretación temporal de los datos. Según este medio, la factura final para un periodo no especificado de ese año ascendería a 44.975 euros, una cifra notablemente superior a los 26.000 euros que se habían reconocido inicialmente. De este importe, 11.322 euros corresponden a alojamiento, 22.711 euros a manutención, y 10.941 euros a locomoción, excluyendo al personal de seguridad. Lo más escandaloso es que Moncloa no ha detallado a qué se refiere exactamente con los conceptos de manutención o alojamiento, una falta de transparencia que ha avivado aún más el fuego de la polémica, según el debate. Pese a toda la información facilitada y los requerimientos del Consejo de Transparencia, el gobierno se ha negado a concretar el desglose exacto de muchos de estos gastos, y lo que es más importante y ha generado gran controversia, tampoco ha querido revelar quiénes acompañaron al presidente durante estas estancias. No se ha aclarado si el presidente utilizó estas residencias con sus familiares, a pesar de que se requirió esta información. Por ello, un procedimiento judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue en marcha, buscando que Moncloa aporte, por fin, esta información tan crucial. Hasta el momento, y sin confirmación oficial, se entiende que Sánchez disfruta de sus vacaciones junto a su esposa, Begoña Gómez, y sus 2 hijas, Ainhoa y Carlota, como ha reportado la prensa del corazón.
En algunas ocasiones, también se habrían sumado otros familiares cercanos, como sus padres, su cuñado y su concuñada, aumentando el número de personas a las que, presumiblemente, se les cubren los gastos con fondos públicos. Pero el gasto de la Mareta no se limita solo a las estancias vacacionales. El mantenimiento de esta residencia oficial, gestionada por Patrimonio Nacional, ha supuesto un desembolso brutal de 320.000 euros en gastos de luz y agua desde la llegada del líder del Partido Socialista Obrero Español a la presidencia del Gobierno de España en 2018. Esto es según los datos proporcionados por el portal de transparencia, a los que ha tenido acceso DOBJECTV. La mayor parte de este coste corresponde al consumo de agua, y el año 2024 ha sido, hasta el momento, el ejercicio más caro en esta etapa, con una factura anual que asciende a 49.600,06 euros. En el presente año, el gasto ya va por 34.707,36 euros, y eso que el año no ha terminado. En cuanto a la electricidad, los gastos superan los 85.000 euros en este mismo periodo. Aunque en los primeros años el coste se mantuvo relativamente estable, entre los 7.500 y los 9.500 euros, a partir de 2022 se ha observado un repunte significativo, con cifras que superan los 11.000 euros. Y aún hay más, según la información proporcionada por el Ejecutivo en una respuesta parlamentaria escrita con fecha de 4 de marzo, el gobierno de Pedro Sánchez se ha gastado en 5 años más de 820.000 euros, concretamente 820.214,73 euros, en obras de mejora o mantenimiento en este palacio. Una auténtica fortuna invertida en un complejo que ya de por sí es un lujo inalcanzable para la mayoría. Las reacciones a todo esto han sido, como era de esperar, explosivas. La prensa y los expertos en cultura pop y transparencia han alzado la voz. Analistas políticos y periodistas de investigación han señalado la paradoja de un gobierno que aboga por la transparencia, pero que se niega a detallar gastos tan significativos. Según medios especializados, la falta de desglose exacto y la negativa a identificar a los acompañantes del presidente son puntos negros que minan la confianza en las instituciones. Periodistas como los del Debate y DOBJECTV, que han estado al pie del cañón investigando, han puesto el foco en la necesidad de que las instituciones ofrezcan un nivel de detalle mucho mayor sobre el uso de los recursos públicos. Un experto en imagen pública, en declaraciones a un programa de televisión, comentó que esta situación podría dañar seriamente la credibilidad del presidente, especialmente en un contexto político tan delicado. El impacto en la imagen pública y política de Pedro Sánchez podría ser considerable. En un momento donde el país enfrenta retos económicos y sociales, la percepción de un presidente disfrutando de lujos con fondos públicos, y además con una opacidad tan marcada, genera un fuerte rechazo. Políticos de la oposición, como la líder del Partido Popular en Lanzarote, Astrid Pérez, ya han utilizado estas revelaciones para cargar contra Sánchez, calificándolo de presidente perseguido por la corrupción y afirmando que su presencia contamina. Esta polémica se suma a un año político convulso, marcado por temas como la ley de amnistía, y por si fuera poco, a escándalos de corrupción que azotan al Partido Socialista Obrero Español, incluyendo la imputación de dos manos derechas de Sánchez, José Luis Ábalos y Santos Cerdán, uno de ellos en prisión provisional, y la imputación de su propia esposa, Begoña Gómez, y su hermano, David, por delitos de corrupción, como ha señalado una de las fuentes. Este contexto hace que cualquier gasto, por mínimo que sea, se mire con lupa y genere una controversia mucho mayor de lo habitual, afectando a la percepción general de su gestión y su figura política. Los fans, o los ciudadanos en general, están divididos. Mientras algunos defienden que la seguridad y el protocolo del presidente justifican los gastos, otros se muestran profundamente decepcionados por la falta de transparencia y el elevado coste, especialmente en un país donde muchas familias luchan por llegar a fin de mes. Esto nos recuerda inevitablemente a otros casos de uso de residencias oficiales por parte de altos cargos. Aunque no tenemos datos comparables de gastos extra específicos para presidentes anteriores en la Mareta, sí sabemos que José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero también hicieron uso de este palacio. Sin embargo, la batalla por la transparencia para obtener estos desgloses tan específicos de gastos extra parece haber escalado con la llegada de Sánchez al gobierno,
haciendo de su caso un precedente en la lucha por el acceso a la información pública en España. Este nivel de escrutinio, y la reticencia a proporcionar los detalles, marcan una diferencia significativa respecto a épocas anteriores, intensificando el debate sobre lo que los ciudadanos tienen derecho a saber sobre cómo se gastan sus impuestos. Ahora bien, aquí es donde la cosa se complica, y donde las versiones se encuentran y chocan. Porque mientras el gobierno reconoce un gasto adicional y una parte reducida para actividades de carácter institucional, como los 7.664 euros destinados a la 34ª Cumbre Hispano-Portuguesa en marzo de 2023, la mayor parte de esos 167.000 euros se asocia directamente a estancias de carácter privado o vacacional. La Moncloa tampoco ha querido detallar todas las estancias del presidente del gobierno y sus invitados en palacios de patrimonio nacional, según datos actualizados a fecha de 31 de marzo de 2025. Esta ambigüedad ha generado un sinfín de especulaciones. Los fans, en las redes, han hecho su propio trabajo detectivesco, comparando fechas, lugares, publicaciones en redes, y han encontrado una clara inconsistencia entre la discreción que se pide y el lujo que se disfruta. Algo no cuadra. En las redes sociales, el debate es una auténtica locura. Aunque no hay un hashtag específico que sea tendencia mundial, los comentarios bajo cualquier noticia sobre la Mareta o Sánchez están que arden. Los usuarios han creado todo tipo de teorías, desde las más sencillas que denuncian el despilfarro, hasta algunas que sugieren que la opacidad esconde detalles mucho más incómodos. Hay quien cree que los gastos de manutención sin detallar podrían incluir lujos desmedidos, y los memes, bueno, los memes no perdonan. Las imágenes del Palacio de la Mareta, con sus 2 piscinas, su lago artificial y sus helipuertos, circulan acompañadas de textos irónicos sobre el sacrificio del presidente en sus días de asueto. Los ciudadanos están divididos en bandos: los que defienden la necesidad de seguridad y discreción para un jefe de Estado, y los que exigen una transparencia absoluta hasta el último euro. Las posibilidades de lo que viene ahora son varias. El procedimiento judicial abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sigue en marcha, y podría obligar a Moncloa a aportar la información que, hasta ahora, se ha negado a dar. Esto podría llevar a nuevas revelaciones, mucho más detalladas sobre el desglose de los gastos y, quizás, sobre la identidad de los acompañantes. También es posible que el gobierno decida finalmente publicar más datos, buscando calmar las aguas ante la creciente presión mediática y política. O quizás, como suele pasar, la historia se alargue, se enrede en burocracia y los detalles más jugosos tarden aún en ver la luz. Pero una cosa es segura: este debate sobre el lujo y la transparencia no va a desaparecer pronto. Para entender bien a Pedro Sánchez en este contexto, hay que conocer su círculo íntimo en sus momentos de descanso. Sus vacaciones en la Mareta no son solo un retiro personal, sino también familiar. Las fuentes nos indican que se entiende que disfruta de sus vacaciones junto a su esposa, Begoña Gómez, y sus 2 hijas, Ainhoa y Carlota. Estas jóvenes, 19 y 17 años respectivamente, forman parte de su núcleo más cercano. En algunas ocasiones, la familia se amplía con otros parientes cercanos como sus padres, su cuñado y su concuñada. Este entorno familiar es el que, presumiblemente, se beneficia de los servicios y comodidades de la Mareta. Además, un complejo dispositivo de seguridad se pone en marcha cada vez que el presidente visita la residencia. Decenas de policías y guardias civiles se desplazan hasta la zona semanas antes de la llegada de Sánchez y su familia para efectuar labores de reconocimiento y logística. Una furgoneta con cristales tintados traslada al líder del Ejecutivo y a su familia desde el aeropuerto hasta la finca, siempre escoltados por coches de seguridad, como se pudo ver en su reciente llegada el 12 de agosto. Este despliegue, aunque parte del protocolo de seguridad, también se suma a la percepción de un estilo de vida que contrasta con la austeridad que a menudo se exige a los ciudadanos. La trayectoria reciente de Pedro Sánchez ha sido, como decíamos, un auténtico torbellino político. Después de un año marcado por intensos debates, decisiones trascendentales y una gran agitación política, las vacaciones de agosto se presentaban como un respiro necesario. Su elección recurrente de la Mareta desde su llegada al gobierno en 2018 ha sido un patrón constante, convirtiendo esta residencia en su destino vacacional por excelencia, no solo en verano, sino también en Navidad e incluso Semana Santa.
Antes de su más reciente llegada a Lanzarote, Sánchez y su familia pasaron unos días de vacaciones en Marruecos, una escapada que, según fuentes del Ejecutivo, fue estrictamente privada y costeada íntegramente por el propio presidente, volando en línea comercial. Esta elección fue interpretada por el Partido Socialista Obrero Español como una prueba de normalización de las relaciones entre España y Marruecos, mientras que para el Partido Popular fue una provocación y también recibió críticas del Frente Polisario, según medios especializados. Este viaje, al ser autofinanciado y más discreto, contrasta fuertemente con la polémica de los gastos en la Mareta, lo que ha llevado a algunos a preguntarse por qué no se sigue ese mismo patrón de transparencia y coste privado en otras estancias. La popularidad de Sánchez, siempre fluctuante, se ve constantemente sometida al escrutinio público, y cada movimiento, cada gasto, cada decisión, es analizado al milímetro, especialmente en un cargo de tanta relevancia. En cuanto a las últimas actualizaciones, mientras preparábamos este vídeo, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, llegó el pasado lunes, 12 de agosto, a Lanzarote para pasar unos días de vacaciones con su familia en La Mareta. Fue trasladado en la ya mencionada furgoneta con cristales tintados desde el aeropuerto, escoltado por coches de seguridad. Las fuentes gubernamentales no han querido precisar ni la duración de su estancia ni si desarrollará alguna agenda pública durante este viaje privado. La situación evoluciona minuto a minuto en el ámbito judicial, con el procedimiento abierto ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid aún en marcha, esperando que Moncloa aporte la información requerida sobre los gastos y los acompañantes. Cada día que pasa sin una respuesta clara, alimenta aún más las especulaciones y la indignación de una parte de la ciudadanía. En los próximos días, estaremos muy atentos a cualquier desarrollo en el frente judicial y a posibles declaraciones oficiales que puedan arrojar más luz sobre este asunto. No se descarta que, ante la presión pública, el gobierno ofrezca algún tipo de desglose adicional, aunque hasta ahora se han mantenido firmes en su postura de no revelar ciertos detalles. Este tipo de historias suelen tener varias capas, y seguramente lo que sabemos ahora es solo la punta del iceberg. Seguiremos de cerca el debate político y social, que sin duda continuará con cada nueva noticia o cada nuevo detalle que salga a la luz sobre el uso de los recursos públicos por parte de nuestros dirigentes. La transparencia es un camino largo y lleno de obstáculos, pero los ciudadanos están cada vez más dispuestos a recorrerlo hasta el final. Recapitulemos todo este drama. Pedro Sánchez ha sido pillado en un auténtico torbellino de gastos y falta de transparencia en su paraíso particular de La Mareta. Cientos de miles de euros en mantenimiento, mejoras y facturas extras por sus vacaciones han salido a la luz, desatando una oleada de críticas de políticos y ciudadanos. Las redes sociales están divididas entre la indignación por el lujo y la exigencia de transparencia. Lo que parecía un simple refugio estival, resulta ser un foco de controversia y un ejemplo de la batalla por la información pública. Esta historia está lejos de terminar, y en las próximas horas seguro que habrá más revelaciones. El mundo del espectáculo, incluso el político, nunca descansa. Al final, la vida de las figuras públicas siempre nos recuerda que detrás del glamour, de los grandes cargos y de las fotos perfectas, están las mismas complejidades, secretos y dramas que todos enfrentamos. Solo que con millones de ojos encima y con la lupa del dinero público. Nosotros nos encargamos de investigar, verificar y contarte los detalles que otros no te cuentan. Si este nivel de análisis te gusta, suscríbete al canal. Somos tu fuente de confianza para todo lo relacionado con famosos y celebridades, y también con los escándalos que salpican a las figuras más importantes de nuestro país.